Hola a todos. En este video desarrollaremos un ejemplo de cálculo donde aplicaremos el método de las tensiones admisibles o también conocido como método clásico. Específicamente en el dimensionamiento y o verificación de elementos de madera trabajando a flexocompresión. Puedes detener la reproducción de este video para leer atentamente las instrucciones. Se trata de un tabique de madera conformado por, en primer lugar, una solera inferior, por otra parte una solera inferior, pies derechos, ubicados a 60 centímetros unos de otros, y cadenetas localizadas a la mitad de la altura. Es importante mencionar que en este caso no existe una placa estructural arrostrante. Las dimensiones de los pies derechos son sección 50 por 75 milímetros y altura 2,4 metros. Para efectos de la verificación o dimensionamiento, se asume que los pies derechos están biarticulados. Los pies derechos tienen restringida la deformación lateral en su eje débil al disponer cadenetas en la mitad de la altura del tabique. Veamos ahora el tema de las cargas. En este caso tenemos dos tipos. Las cargas gravitacionales, que por una parte corresponden al peso de la estructura de todo el segundo piso más la techumbre, que se estima en 600 kilogramos fuerza, y que son cargas puntuales que actúan en cada uno de los pies derechos. Por otra parte, la correspondiente a las sobrecargas de uso, que actúan en la plataforma de piso, que se reparte sobre la solera superior en todo su largo y cuyo valor se estima en 650 kilogramos fuerza partido por metro. Por otra parte, actúa sobre el tabique una fuerza de viento que genera una presión de 40 kilogramos fuerza partido por metro cuadrado. Fuerza que es normal al plano del tabique. Por lo tanto, origina flexión uniaxial en los pies derechos, con una duración estimada de 1 hora. Es importante mencionar que en este ejemplo de cálculo no se consideran fuerzas actuando paralelas al plano del tabique. En resumen, el tabique debe resistir la acción simultánea de una carga de compresión axial como consecuencia de las cargas gravitacionales y un momento flector originado por el viento. El objetivo aquí es verificar si los pies derechos resisten adecuadamente las solicitaciones de flexocompresión. Además, debemos verificar si cumplen con resistir adecuadamente los esfuerzos de corte. Determinemos entonces los esfuerzos que actúan en cada uno de los pies derechos. En este caso, pies derechos interiores, que son los que mayor carga toman, cualquiera de ellos. Recordemos que el dimensionamiento o verificación es a flexocompresión con flexión uniaxial. Por lo tanto, la ecuación que debe verificar es la fórmula de interacción. Fíjense bien, factor de utilización en compresión al cuadrado más el factor de utilización en flexión, considerando efectos de segundo orden o momentos flectores de segundo orden, la suma de estos dos factores debe ser menor o igual que 1. Veamos los esfuerzos entonces que actúan en un pie derecho interior. Fíjense bien, por una parte tenemos que la carga axial que viene de la estructuración del segundo piso y de la estructura de techumbre es igual a 600 kilogramos fuerza y se asume que actúa como una carga centrada axial sobre el pie derecho. P1 igual a 600 kilogramos fuerza. Veamos ahora P2, que corresponde a las sobrecargas de uso que actúan en la plataforma de piso. En la plataforma de piso correspondiente a la estructuración del segundo piso. En este caso tenemos 650 kilogramos fuerza por metro. Ese valor debemos multiplicarlo por el ancho tributario. En este caso, como nos dicen que los pies derechos están ubicados a 60 centímetros uno de otro,
significa que el ancho tributario hacia la izquierda será de 30 centímetros y hacia la derecha también de 30 centímetros. Por lo tanto, el ancho tributario es igual a 0,6 metros. Multiplicado por 650 nos da que P sub 2 es igual a 390 kilogramos fuerza. Por lo tanto, la carga axial total será la suma 600 más 390 igual a 990 kilogramos fuerza. Esa es la carga axial que actúa en un pie derecho interior. Vamos ahora a los esfuerzos de flexión. Fíjense bien, carga uniformemente repartida y pie derecho biarticulado, es decir, simplemente apoyado. En ese caso, el momento flector crítico o máximo se produce en centro de vano y su valor es QL² partido por 8. Reemplazando tenemos que el momento en centro de vano será igual a la carga por metro cuadrado, que es igual a 0,04 toneladas partido por metro cuadrado, por el ancho tributario, que corresponde en este caso a la distancia entre pies derechos, por la longitud de los pies derechos al cuadrado, que es 2.4, dividido en 8. Este resultado multiplicado por 100.000 para llevarlo a kilogramos fuerza por centímetro. Nos da que el momento flector crítico en centro de vano es en este caso 1728 kilogramos fuerza por centímetro. Finalmente determinemos el esfuerzo cortante que actúa en los pies derechos. Fíjense bien, solo esta carga, la carga uniformemente distribuida, genera esfuerzos de corte en el pie derecho. Y su valor es igual a Q por L dividido en 2. En este caso, recordemos que la carga por metro lineal es igual a la carga por metro cuadrado, 40 kilos partido por metro cuadrado, por el ancho tributario, que ya sabemos que es la distancia entre pies derechos, multiplicado por la longitud del pie derecho, que es 2.4, y ese valor dividido en 2 nos da que el esfuerzo cortante crítico que actúa en cada uno de los pies derechos interiores es igual a 28,8 kilogramos fuerza. A partir de estos resultados, calculemos ahora las tensiones de trabajo. ¿Cuál es la tensión de trabajo en compresión? Recordemos, P partido por el área. En este caso, la carga axial es de 990 kilogramos fuerza, dividido por el área del pie derecho, que recordemos es de 5 por 7,5 centímetros. Eso nos da que la tensión de trabajo en compresión axial es igual a 26,4 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Veamos ahora la tensión de trabajo en flexión. Para ello, utilizaremos la fórmula de Navier. El momento por V dividido por la inercia en el eje X. Fíjense bien, en este caso, la flexión se produce según el eje fuerte de la sección. Por lo tanto, la inercia es BH cubo partido por 12. En este caso, B es 5, la altura es 7.5, eso al cubo dividido en 12, nos da que la inercia en X, en el eje fuerte en este caso, es igual a 175,8 centímetros a la cuarta. Determinada la inercia, calculemos entonces la tensión de trabajo en flexión. Será el momento flector, que es 1728 kilogramos fuerza por centímetro, por V, que en este caso es H medios. Recordemos, la altura del pie derecho es de 7,5 centímetros, la mitad es 3.75. Dividido por la inercia, 175,8, nos da que la tensión de trabajo en flexión es de 36,9 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Finalmente, la tensión de trabajo a corte. Recordemos, fórmula de Jurafsky, 1.5 por el cortante dividido por B por H. En este caso el cortante es 28,8 kilogramos fuerza, dividido por las dimensiones de la sección, 5 por 7.5. Y ese valor multiplicado por 1.5 nos da que la tensión de trabajo a corte es igual a 1.15 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Realicemos un breve análisis antes de continuar. Fíjense bien, predomina la flexión sobre la axial. La tensión de trabajo en flexión, tanto en el canto comprimido como en el canto traccionado de la sección,
resultó ser igual a 36,9 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Sin embargo, la tensión de trabajo a compresión axial solo de 26,4. Por lo tanto, en el canto comprimido de la sección, como consecuencia de la acción del momento flector, tendremos una compresión total que es la suma de 26,4 más 36,9. Eso da 63,3 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Esa es la tensión del borde comprimido. Pero fíjense bien, en el canto traccionado de la sección, como predomina la flexión, aparecerán tracciones, como resultado de la acción simultánea del momento flector y de la compresión axial. En este caso será 36,9 menos 26,4, eso nos da una tensión de 10,5 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado en tracción. Es esperable que la pieza resista sin problemas una tensión de tracción en la fibra extrema en el canto traccionado igual a 10,5. De todas formas, te dejo el encargo, el desafío de que tú lo hagas. En lo que sigue, nosotros continuaremos con la verificación solamente del canto comprimido, es decir, el análisis a flexocompresión. Determinadas las tensiones de trabajo, veamos ahora las tensiones admisibles. En este caso, pino radiata, grado estructural 1, humedad de servicio del 9% y estructura protegida. En este caso, como la humedad de servicio es menor al 12%, corresponde considerar en la verificación o dimensionamiento las propiedades mecánicas del pino radiata en estado seco. Vamos ahora a la siguiente tabla contenida en la norma 1198 de diseño estructural en madera. De esta tabla obtendremos las tensiones admisibles, en este caso, del pino radiata grado estructural 1 en estado seco. Fíjense bien, la tensión admisible a flexión es igual a 75 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. La tensión admisible a compresión paralela, 75. La tensión admisible a corte, 11 kilos partido por centímetro cuadrado. Y el módulo de elasticidad en flexión igual a 100.000 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Una cuestión importante de mencionar acá es lo siguiente. Fíjense bien, la tensión admisible a flexión 75 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Si recuerdan, cuando hicimos el análisis de las tensiones de trabajo, considerando la carga axial y el momento flector, en la sección aparecían tracciones y en la fibra extrema algo así como 10,5 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Si ustedes se fijan, tenemos una tensión admisible algo así como 75. Por lo tanto, es altamente probable que la fibra que se tracciona cuando actúa simultáneamente el axial y el momento flector, la tensión que ahí se moviliza esté muy por debajo de la tensión admisible, por lo tanto la pieza verifique con holgura. De todas formas, te recuerdo que tú debes hacerlo. En resumen, tenemos entonces las propiedades, la resistencia a flexión, la resistencia a compresión paralela, la resistencia a corte y el módulo de elasticidad en flexión. Estos son los valores que utilizaremos ahora para el cálculo de las tensiones de diseño que compararemos con las tensiones de trabajo. Comencemos con el análisis del factor de utilización en compresión axial. Compresión paralela a la fibra. Recordemos, esta es la fórmula. La tensión de diseño será igual a la tensión admisible corregida por un factor de modificación de respuesta K sub H, que es el factor que corresponde a la corrección por humedad. Por K sub D, que es un factor de corrección por duración de la carga, por K sub lambda, que busca reconocer el riesgo de que se produzca un problema de inestabilidad. En este caso, K sub H es 1. Recordemos, la humedad de servicio es de un 9% menor al 12%. Por lo tanto, no hay corrección por humedad. Veamos K sub D. Acá está la fórmula en que la variable independiente es T, es el tiempo, expresado en segundos. En este caso, T corresponde a 6 meses. ¿Por qué? Porque de acuerdo al enunciado,
las sobrecargas de uso tienen una duración estimada de 6 meses. El peso propio, recordemos, es de 50 años. Por lo tanto, corresponde utilizar siempre el casus D correspondiente a la carga de menor duración. Por lo tanto, casus D corresponde aquí aplicar 6 meses. Si nosotros reemplazamos en esta fórmula 6 por 30 por 24 por 3600, que es llevar los 6 meses a segundo, nos da que casus D es igual a 1,105. Recordemos, casus lambda se calcula con esta fórmula. A y B son valores auxiliares que veremos ahora cómo se calculan. Vamos entonces al cálculo de casus lambda. En primer lugar, debemos calcular la esbeltez. Recordemos la fórmula, longitud del elemento estructural por un factor de luz efectiva, que depende del tipo de vínculo del elemento que estás verificando o dimensionando, dividido por el radio de giro, que en general corresponde al radio de giro menor de la sección. Veamos los distintos casos que se pueden presentar. Caso 1. Lo primero que haremos será el cálculo en el eje fuerte, es decir, la posibilidad de que se produzca un fenómeno de inestabilidad en el eje fuerte del elemento estructural. Fíjense bien, recordemos, el radio de giro es la inercia dividido por el área. En este caso es B, que es 5, H, que es 7.5 al cubo, dividido en 12 por las dimensiones de la sección. Eso nos da un radio de giro en el eje fuerte de la sección igual a 2.17. Calculemos entonces la esbeltez en el eje fuerte. Será la longitud del elemento, 2,40 metros, por 1, es una columna, en este caso biarticulada, corresponde a aplicar 1, dividido por el radio de giro, que en este caso, en el eje fuerte, ha sido igual a 2.17. Eso nos da una esbeltez igual a 110.6. Pero fíjense bien, el elemento también podría pandear en su eje débil, que es lo lógico. Calculemos entonces el radio de giro en el eje débil. En este caso, H y B se invierten. Por lo tanto, lo que ahora está al cubo es 5 y lo que es la variable lineal es 7.5. Todo eso dividido en 12 nos da que el radio de giro, en este caso del eje débil, es igual a 1.44 centímetros. Fíjense bien, el cálculo de la esbeltez. K sigue siendo 1, el radio de giro que hemos calculado es 1.44, pero fíjense bien ahora, la longitud afecta a pandeo es solamente la mitad de la altura del pie derecho. ¿Por qué? Porque hemos dispuesto cadenetas en el punto intermedio de la columna que impide el desplazamiento lateral. Por lo tanto, la longitud afecta a pandeo se reduce a la mitad. Por lo tanto, la esbeltez, en este caso, en el eje débil de la columna, es igual a 83.3. Por lo tanto, quien condiciona el comportamiento de la pieza es la esbeltez en el eje débil, considerando que ahí tenemos 2,40 metros, a diferencia del eje débil, que tiene solamente 1,20 metros de altura. Y este valor, fíjense bien, es mayor a 10, por lo tanto procede a calcular casus lambda. Recordemos, si la esbeltez hubiese sido menor o igual a 10, la pieza se diseña o se dimensiona como una columna corta, sin riesgo de que se produzca un fenómeno de inestabilidad. Determinada la esbeltez, que en este caso nos dio 110.6, continuemos. Otro valor auxiliar que debemos calcular para determinar A y B y finalmente casus lambda es F sub CE, 3.6 por el módulo de elasticidad de diseño dividido por la esbeltez al cuadrado. En este caso es 3.6 por 100.000, que es el módulo de elasticidad de diseño. Fíjense bien, en este caso no hay corrección por humedad, casus H es 1. Dividido por la esbeltez al cuadrado nos da que F sub CE es igual a 29,43 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Determinemos ahora B, que se calcula con esta expresión. F sub CE 29.43, C es una constante de proporcionalidad que en este caso, fíjense bien, pino radiata, grado estructural 1, nos da igual a 0
0,85. Vamos ahora al cálculo de A, con esta expresión matemática. Fíjense bien, es cosa de que vayan reemplazando, ¿no? F sub CE, 29,43. F sub CP de diseño, 75 por 1,105. La esbeltez, 110,6 y C igual a 0,85. Al calcular nos da que A es igual a 0,913. Finalmente, casus lambda será igual a A menos la raíz cuadrada de A cuadrado menos B, y reemplazando el valor de B y el valor de A ya calculado, nos da que casus lambda es igual a 0,27. Calculemos entonces la tensión de diseño en compresión paralela. Fíjense bien, tenemos determinado casus H, que es 1, casus D, que es 1,105, casus lambda, que es 0,27, y F sub CP, que es 75. Reemplazando nos da que la tensión de diseño en compresión paralela, considerando el riesgo de inestabilidad, es igual a 22,37 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Por lo tanto, el factor de utilización en compresión será la tensión de trabajo dividido por la tensión de diseño a compresión paralela. En este caso, la tensión de trabajo, recordemos, es igual a 26,4, ya la habíamos calculado, dividido por la tensión de diseño, que en este caso es 22,37. Todo este resultado al cuadrado. Nos da 1,39. 1,39 es mayor que 1, por lo tanto la pieza no verifica a compresión axial. Por lo tanto, lo que debemos hacer es elegir o bien proponer dimensiones distintas, es decir, dimensiones más robustas que en el fondo nos permitan seguir avanzando. Fíjense bien, en este caso, ya solamente por la compresión axial que baja por el pie derecho ya no verifica. Por lo tanto, aquí el desafío es modificar las dimensiones de la pieza y obviamente aplicar la misma metodología hasta que el pie derecho, las dimensiones del pie derecho cumplan. Desde el punto de vista metodológico, verifiquemos de todas formas la interacción para que ustedes aprendan cómo debe realizarse. Fíjense bien, acá tenemos el resumen tanto de las tensiones de trabajo en compresión como en flexión, las tensiones admisibles y el modo de elasticidad de la madera en flexión. Fíjense bien, lo que haremos ahora es calcular la tensión de diseño a flexión. Para ello, recordemos, se verifica el canto comprimido debido a que estamos haciendo el análisis a flexocompresión. Esta es la expresión que debemos utilizar. La tensión de diseño a flexión, considerando el riesgo de inestabilidad, será igual a la tensión admisible a flexión, corregida por casus H, casus D, casus C, trabajo conjunto, y casus lambda V, que busca reconocer el riesgo de pandeo lateral torsional. Casus H es igual a 1. Ese valor ya lo habíamos determinado. Luego, casus D. Casus D, recordemos, es esta fórmula. En este caso, fíjense bien, la fuerza que origina la flexión es la fuerza de viento. Y de acuerdo al enunciado, la duración de la carga es de 1 hora. Por lo tanto, si reemplazamos en esta fórmula T igual 3600, nos da que casus D es igual a 1,49. Que es diferente al valor que habíamos calculado cuando hicimos el análisis de las cargas gravitacionales. Por otra parte, tenemos casus C, que es un factor que amplifica la tensión admisible en un 15% y busca reconocer el trabajo conjunto que realizan este tipo de elementos, es decir, la capacidad de redistribución que estos elementos presentan. ¿Cuándo aplica casus C? Cuando la distancia entre elementos paralelos no es mayor a 61 centímetros y todos los elementos forman parte de un sistema constructivo perfectamente conectado. En este caso, cumple. Por lo tanto, corresponde aplicar casus C igual a 1,15. Finalmente, veamos el valor de casus lambda V. Para ello, se debe determinar el cociente entre la altura de la sección y su ancho. Si este valor resulta menor que 4, no existe riesgo de bandeo lateral torsional, por lo tanto casus lambda es V. ¿Por qué 4? Porque en este caso
el pie derecho tiene impedido el giro y el desplazamiento en sus extremos. Recordemos, H es 7.5, B es 5, lo que resulta en un cociente mucho menor que 4. Por lo tanto, casus lambda V es 1. Estamos ahora en condiciones de calcular la tensión de diseño a flexión. Fíjense bien, acá está la fórmula. Reemplazando tenemos que la tensión admisible, 75 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, casus H igual 1, casus D 1.49, casus C 1.15 y casus lambda V igual 1. Eso nos da una tensión de diseño a flexión igual a 128.5 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Calculemos ahora el factor de utilización en flexión. Fíjense bien, acá está la fórmula. Será igual a la tensión de trabajo en flexión, que es 36.9 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, dividido por el factor de amplificación del momento flector de primer orden, para tener en cuenta los momentos flectores de segundo orden, que es igual a 1 menos la tensión de trabajo en compresión, que es 26.4, dividido por F sub C EX, que ya habíamos calculado y que es igual a 29.43. El resultado de este paréntesis por la tensión de diseño a flexión, que es 128.5. Eso da como resultado 2.79, que es mayor que 1, por lo tanto la pieza tampoco verifica flexión axial. Veamos finalmente la interacción. Tenemos que el factor de utilización en compresión al cuadrado más el factor de utilización en flexión debe ser menor o igual que 1. En este caso, el factor de utilización en compresión axial elevado al cuadrado resultó ser igual a 1.39. El de flexión, 2.79. Por lo tanto, en total tenemos 4.18, que es un valor muy superior a 1. Por lo tanto, el pie derecho no verifica la interacción axial-flexión. Nuevamente te insisto y te dejo el desafío de seleccionar la escuadrilla requerida. Por ejemplo, puedes probar con un 3×4, que es 75 por 100 milímetros, y ver y analizar si finalmente con estas dimensiones se logra resistir adecuadamente una carga axial y un momento flector como los indicados en este ejercicio. Te insisto, prueba en principio con un 3×4, o si no vas modificando las dimensiones hasta que logres que el pie derecho verifique la interacción axial-flexión. Metodológicamente, y tal como lo mencioné anteriormente, veamos de todas formas cómo se verifica a corte. En este caso, la tensión admisible a corte es igual a 11 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Y la tensión de trabajo es igual a 1.15 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Veamos la tensión de diseño a corte. Acá está la fórmula. Tensión admisible por corrección por humedad, por duración de la carga, por K sub R, que busca reconocer y castigar la resistencia de la madera cuando se realizan rebajes, la resistencia a corte. En este caso, tenemos que K sub R es igual a 1 porque no existen rebajes en el pie derecho. Por lo tanto, reemplazando, tenemos que la tensión a corte de diseño será igual a la tensión admisible por K sub H por K sub D, que es 1.49, eso nos da 16.4. El factor de utilización a corte resulta entonces la tensión de trabajo 1.15 dividido por 16.4, que es la tensión de diseño, eso nos da igual a 0,07, que es un valor muy menor respecto del límite que es 1. Por lo tanto, con las dimensiones que el pie derecho tiene originalmente, verifica a corte. En este caso, cuando tú modifiques las dimensiones, es decir, pienses en pie derechos más robustos, en estricto rigor ya no es necesario verificar la pieza a corte, porque si con dimensiones más pequeñitas verificó, lo hará con mayor razón si las dimensiones son más grandes. Realicemos una síntesis. Hemos aplicado el concepto de cargas de servicio. Aplicamos el método de las tensiones admisibles
para la verificación de elementos estructurales de madera, específicamente trabajando a flexocompresión y a esfuerzos de corte. Es importante mencionar que los ejercicios aquí presentados y su resolución han sido preparados exclusivamente con fines académicos, por lo tanto, no pueden ser referenciados en la práctica y ejercicio profesional. Muchísimas gracias.